Juan 15, versículo 8. Mi Padre es glorificado y honrado en esto, cuando llevéis mucho fruto y seáis mis verdaderos discípulos. Jesús toma en serio nuestro crecimiento espiritual. Dar frutos no solo es lo que se espera, sino que también se exige de nosotros. La historia de Jesús maldiciendo la higuera es un episodio significativo del Nuevo Testamento de la Biblia, que se encuentra en los Evangelios de Marcos y Mateo. En el relato de Marcos se dice que cuando Jesús llegó al árbol, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Pero ¿por qué Jesús maldijo la higuera si no era temporada de higos? ¿Mató Jesús la higuera aunque estaba produciendo frutos de forma completamente normal? ¿Cuál es la explicación de este duro juicio sobre un árbol inocente? La respuesta está en comprender cómo funciona biológicamente la higuera. El hábito normal de la higuera es que los frutos comienzan a formarse en la higuera tan pronto como aparecen las hojas. Aparecen juntos. Entonces, en el caso de Jesús encontrándose con este árbol, el hecho de que no era tiempo de higos no era excusa para el árbol, porque si no era tiempo de higos, tampoco era tiempo de que aparecieran las hojas. Al mostrar las hojas pretendía tener frutos que no estaban. Era como los fariseos que profesaban ser muy religiosos, pero cuyas vidas eran infructuosas. Por eso Jesús maldijo la higuera como lección objetiva para todos, de no ser hipócritas y seguir engañando a la gente, extendiendo sus hojas como diciendo: ahora es el tiempo de los higos, pero no tenía fruto que ofrecer. De la misma manera, la verdadera medida de una iglesia fructífera se extiende mucho más allá de los marcadores superficiales de grandeza física o crecimiento numérico. Si bien es innegable que es valioso que una iglesia florezca en estas áreas, la esencia del éxito trasciende estas métricas externas. Y es con esto en mente que debemos permanecer como una higuera, esperando que Jesús se acerque y pregunte: ¿dónde está tu fruto? Necesitamos estar seguros de que estamos cumpliendo las expectativas para las cuales Dios nos ha plantado. ¿Qué significa dar frutos como iglesia? ¿Y cómo podemos estar seguros de que lo estamos haciendo? Hace más de 25 años, Dios incitó el corazón de un hombre a correr con una visión que se extendería hasta los confines de la tierra. El pastor Ad Boshoff respondió al llamado al ministerio en el año 1986. Junto a su esposa, la pastora Nieta, sentaron las bases de una congregación extraordinariamente próspera en un pintoresco pueblo sudafricano llamado Ladybrand. Este humilde comienzo sentó las bases para el nacimiento de Christian Revival Church en 1994. A lo largo de los años, CRC ha experimentado un crecimiento exponencial, y hoy esta misión cuenta con decenas de miles de miembros a nivel nacional e internacional. Con su presencia firmemente arraigada en varias naciones y ciudades de Sudáfrica, CRC ha ampliado su presencia en todo el mundo. Con una red de más de 100 iglesias afiliadas en todo el mundo, la CRC ejemplifica el concepto de una iglesia en muchos lugares. La visión de CRC trascendió las fronteras geográficas y extendió su influencia a Europa con el establecimiento de CRC Londres en el Reino Unido en 2001. Luego, en 2009, al pastor Tabo, acompañado por su esposa, la pastora Karen, se le confió el liderazgo de CRC Londres, iniciando una nueva era de guía y crecimiento espiritual. Durante los años siguientes, la iglesia en Londres fue testigo de una expansión excepcional, marcada por un aumento en los servicios y el establecimiento exitoso de numerosos campus nuevos. Pero Londres siempre ha sido considerada la puerta a Europa y más allá, y vimos el inicio de la primera plantación oficial de iglesias en Europa en 2015. Llegamos a Londres en 2002. Nos invitaron a CRC Londres. Asistimos a la venta de una casa y poco después fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Simplemente sentí como Dios dijo en mi corazón: que no vas a ser veterinario para siempre. Y no sabía realmente lo que eso significaba, pero sabía que Dios tenía un plan para mi vida, que si me mantenía con Él, y si me mantenía con su voluntad y su camino, su visión donde Él me plantó, el vaso que Él me trajo, y que para mí fue la CDN, que Él me llevará a áreas que ni siquiera hubiera podido imaginar. Dentro de los confines de una semilla se encuentra el modelo de un árbol poderoso.
con raíces que lo anclan a la tierra y ramas que alcanzan el cielo. Esto habla de la naturaleza milagrosa del crecimiento y la transformación que pueden ocurrir desde los comienzos más humildes, así como una pequeña semilla contiene el potencial de un árbol enorme. La semilla de la plantación de una iglesia contiene la visión de una comunidad de fe próspera. La célula madre es la semilla. Y en eso, los principios de una célula hogareña, Dios levanta líderes y les otorga diferentes dones y diferentes unciones, diferentes gracias. Y así es como comienza, y creo que así es como Dios lo hizo porque Dios nos da semilla y cada hogar. El vendedor es una semilla para otra iglesia. Lo que me ha retenido es que porque Dios me dijo cuando vine a Ámsterdam la primera vez del pastor Tabo, Él me dijo, esta es la razón. No el pastor Tabo, el Señor. Cuando salí de la estación central de Ámsterdam, esta es la razón por la que naciste. Y yo dije, Señor, eso es algo muy importante. Él dijo, sí, tengo grandes planes para ti mientras estés aquí. Y el pequeño se convertirá en 1000, y el pequeño en nación fuerte. El pastor Dreyer y Lim Kiskuman, que habían sido líderes y pastores fieles en CRC Londres durante muchos años, fueron enviados a plantar la iglesia en Ámsterdam. Cuando se trata del llamado a plantar una iglesia, o comenzar una iglesia, o incluso simplemente el llamado al ministerio, no es algo que uno pueda desear hacer desde un punto de vista humano. Es algo que el Padre otorga a una persona. Ahora, todos estamos en el ministerio como cristianos nacidos de nuevo, pero estar en un ministerio de tiempo completo en una oficina, especialmente una oficina, para equipar al pueblo de Dios, es algo soberano que hace el Padre. Le otorgó ese cargo a una persona. Lo hace a través del discernimiento del liderazgo, a través del Espíritu Santo y el fruto de una persona. Desde el principio vimos la mano de Dios en esta iglesia, impactando una ciudad y alcanzando a la gente con el amor y la verdad de Jesús. Mi nombre es Matanya, tengo 27 años, nací en Rotterdam. Mi vida antes de Jesús fue... Sí, caos. Yo era uno de esos que era como el dicho, nací en la iglesia. Siempre he estado en la iglesia. Siempre fui a la iglesia todos los domingos. Y fue algo que hice, ya sabes. Esto es lo que haces los domingos. Te levantas y vas a la iglesia. Pero nunca lo entendí necesariamente. Todo sobre Dios y por qué hacíamos ciertas cosas. Era simplemente más una tradición. Ik werk in een winkel als een verkoopster. Ik heb CRC, ik ben nieuw in CRC. Llevo 5 años en CRC y creo que 6 años en CRC. Que sí, iba a la iglesia, pero en realidad no era algo espiritual ni nada por el estilo. Es solo domingo, vas a la iglesia, escuchas la palabra y entonces está hecho. Soy Chantel. Básicamente he estado en CRC Ámsterdam desde que empezaron. Cuando tenía 13 años, fui a un campamento cristiano con la escuela y sentí que muchos de nosotros tuvimos un encuentro con Jesús. Pero volvimos a la escuela y muchos de mis amigos continuaron el camino. No lo era. Y sé que eso fue muy difícil para mí, porque pensé que habíamos hecho un cambio porque no tenía un sistema de apoyo. No tenía padres que realmente tuvieran una relación con Jesús, o una iglesia que estuviera llena del Espíritu Santo. Simplemente continué con la vida. Así que todavía iba a la iglesia, pero era una iglesia religiosa muy tradicional. Tuve una relación con Jesús, pero también vivía en el mundo y experimenté todo lo demás con mis amigos. CRC Ámsterdam celebró recientemente el primer aniversario de su nueva sede, tocando cientos de vidas con el amor y el poder de Jesús. También organizaron 2 eventos de encuentro transformador este año, lo que generó un crecimiento significativo, incluida la multiplicación de las ventas de viviendas y la membresía. Tienen una gran expectativa para el próximo año, que incluye tener un grupo juvenil dinámico de la CRC, fomentar el crecimiento y el resurgimiento a través de reuniones periódicas y ventas de viviendas para estudiantes. También están ansiosos por ampliar su servicio nocturno y expandirse a nuevas áreas como Eindhoven, plantando células locales en ciudades vibrantes. En 2016, CRC Edimburgo en Escocia echó raíces, asumando el liderazgo dinámico de los pastores Jeffrey y Maggie de Brain ha sido fundamental para su crecimiento y éxito. Seguimos viendo el impacto en las vidas de las personas al encontrar la verdad del Evangelio. Entonces fui salvo en 2004 en Londres. Desde el principio, cuando fui salvo, me involucré mucho en la iglesia. Comencé a ser ujier. Me involucré en otros ministerios.
Y Dios me llamó al ministerio en 2009. Todavía no sabía que iba a ser plantador de iglesias, pero sirviendo a Dios en el ministerio, te preparas para lo que Dios quiera hacer. Y fue alrededor de 2011-12 que sentí el impulso de comenzar a plantar una iglesia. Hablé con el pastor Tavo. Había una oportunidad para Birmingham. Y cuando hablé con el pastor Tavo, él simplemente me animó a permanecer fiel en mi proceso. Iba a abandonar el barco. Iba a moverme demasiado rápido. Y me mantuve fiel en Londres durante los años siguientes. Pero yo diría que ese fue más o menos el momento en que comencé a sentir la conmoción en mi corazón de que Dios me llamó para el ministerio y para plantar una iglesia. Hola, soy Andy. Sirvo en el Ministerio del Sonido en CRC Edimburgo. No nací en una familia con fe, así que mi familia es muy atea. Sufría de ansiedad y depresión y enfrentaba muchos traumas de mi pasado. Y sentí que faltaba algo, y necesitaba orientación y algún tipo de amor y apoyo. Y después de asistir a algunos tipos de servicios, a diferentes iglesias, llegué a la conclusión, o me di cuenta de que lo que faltaba era Dios en mi vida. Honestamente, mi vida antes de Jesús fue un poco caótica y también diría que no sabía para qué estaba viviendo. Simplemente hacía lo que la gente quería que hiciera y no lo hice. Simplemente estaba persiguiendo las cosas equivocadas. Me metí en relaciones equivocadas. Para ser honesto, estaba perdido. Entonces me convertí en cristiano a los 11 años, pero cuando tenía 20 años retrocedí. Me involucré en una relación que me hirió profundamente y lastimó a quienes me rodean. Y sentí que lo había arruinado con Jesús, y sentí que realmente había fallado. No quería tener nada que ver con Dios, ni nada que ver con personas que creían en Dios, ni nada de eso. Y en ese momento fumaba mucho, bebía mucho, y mi vida era muy diferente. Conocí a Jesús en esta iglesia, conocí a Jesús viniendo a CRC, y antes de eso yo era alguien que oraba, era alguien que creía en Dios, pero quería entender más qué es realmente caminar en la voluntad de Dios. Estoy involucrado en CRC, toco la guitarra en la banda, lo cual es increíble. Es la parte favorita de mi semana, así que mi vida antes de conocer a Jesús creo que era bastante. La describimos como nada especial. Tengo una formación científica, así que estuve integrado en la academia durante mucho tiempo, y en eso se basaron muchos de mis sistemas de creencias, el tipo de ciencia y el método científico. En 2018 conseguí un trabajo en la Universidad de Lancaster. Estaba buscando activamente una iglesia, un lugar a donde llegar, y realmente no podía encontrar ningún lugar. Había muchas iglesias tradicionales que simplemente no podían ver al Espíritu Santo. No podía ver a Jesús moviéndose en esas comunidades. Entonces, durante el encierro, mi hija me invitó a unirme de forma remota. Entonces me uní de forma remota desde Lancaster. Y comencé a ver cuán increíble fue la transformación en la vida de las personas involucradas. Llegué a CRC Edimburgo en 2019 y entregué mi vida a Cristo literalmente en mi primer servicio. Desde entonces he estado tratando deliberadamente de encontrar mi propósito en Dios. El año pasado en CRC Edimburgo ha sido excepcional. Desde que se mudaron a sus nuevas instalaciones en la ciudad de Edimburgo, han experimentado un crecimiento explosivo, con una asistencia dominical que se duplicó desde principios de año y una multiplicación de las ventas de viviendas en Edimburgo y Glasgow. El más destacado fue la plantación de CRC Glasgow, que atrajo a más de 100 asistentes, y el lanzamiento de servicios nocturnos en CRC Edimburgo para dar la bienvenida a más personas que buscan una transformación. Escocia está en la cúspide de un viaje transformador. La preparación del terreno para la siembra implica actividades como arar, labrar, deshiervar y retirar piedras o escombros. Este extenuante trabajo físico puede ser agotador y requiere dedicación, resistencia y perseverancia. Es un recordatorio de que los logros importantes a menudo exigen trabajo duro y sudor, como ocurre con los primeros días de cualquier iglesia. Cuando empezamos en Edimburgo, los escoceses no necesariamente nos apreciaban. A lo largo de los años que iniciamos la iglesia, un gran desafío siempre fue la forma en que hacemos iglesia, cómo oramos, cómo adoramos. Entonces tener realmente esa confianza en uno mismo de que Dios es quien te envió, y tener una palabra sobre la cual construir,
Fue absolutamente esencial para nosotros. Siempre nos tomamos el tiempo para enseñarle a la iglesia que tenemos que sentirnos cómodos con quienes somos. Tenemos que ser auténticos en quienes somos, creer en lo que Dios nos llamó a hacer. Nunca nos desviamos de ello. Nos mantuvimos fieles a ese modelo, ese ADN. Y con el tiempo, obviamente superamos esos obstáculos. Pero yo diría que eso fue lo más difícil para nosotros cuando vinimos aquí a Edimburgo. Supongo que el mayor desafío que tuve que superar fue que, al tener experiencia profesional, cirugía veterinaria y trabajar en una práctica, no me di cuenta de cuánto dependía de que todo se estructurara en un día y todo se resolviera en un día. Entonces el mayor desafío que tuve fue trabajar y luego establecer la estructura para que pudiéramos comenzar a tomar las cosas. Yo diría que el mayor desafío es definitivamente comenzar en Londres. Tu sistema interno, tu estructura interna, tienes cosas que hacer, sabes lo que está sucediendo, hay un cronograma, hay un ritmo, hay un patrón. Ya sabes, venir a Manchester donde no hay ritmo, no hay patrón, no hay horario, no hay un grupo de WhatsApp del que ser parte, ya sabes, seguir adelante, seguir creyendo, seguir confiando en Dios. Y sigue ahí, como si todavía necesitaras confiar en Dios en cada estación, en cada fase. Pero definitivamente fue difícil al principio. Salir y abrir terreno no es cosa fácil, pero aprendes a hacerlo cuando asistes a una célula hogareña. Aprende cómo aplicar los principios para hacer funcionar una iglesia estando en una celda hogareña. Y hoy, me veo como un pastor de una iglesia bastante grande, o un pastor que ha liberado a muchas personas para que vayan a plantar iglesias y supervisarlas. Simplemente no me veo así. Todavía me veo como un muy buen líder de célula doméstica. 2018 marcó la emocionante plantación de una iglesia en la ciudad británica de Manchester, con los pastores Stephen y Andrea Ridgely. Desde entonces, esta iglesia se ha convertido en una congregación floreciente y autosuficiente. Tu vocación es algo que se ha desarrollado durante un periodo de tiempo. Pero definitivamente creo que incluso 2 o 3 semanas después de nacer de nuevo en CRC en Londres, Dios realmente estaba hablando a mi corazón. Y en ese momento realmente no sabía nada acerca de la visión, acerca de la iglesia, acerca de nada. Simplemente sabía que aquí es donde tengo que estar. Aquí es donde nací de nuevo. Aquí es donde me bauticé. Pero definitivamente en ese momento, después de unas 2 o 3 semanas, Dios comenzó a agitarse en mi espíritu y a decir que usaría este vehículo, esta visión, la CRC, para plantar iglesias en todo el Reino Unido, obviamente también en Europa. Pero en ese momento eso es lo que sentí en mi espíritu, y eso es lo que siempre creí y pensé. En ese momento no pensé que sería una de las personas que irían y plantarían iglesias. Simplemente sabía que eso iba a suceder. Mi nombre es Dana, tengo 19 años y soy de Manchester. Estoy en el ministerio de tiempo completo. Uno de mis padres era bastante religioso y eso me disuadió de Jesús básicamente, porque había mucha hipocresía. Pero mucha hipocresía en la religión. Como cuando mis padres se divorciaron y cosas así. Y a mí me dejaron a mi suerte desde muy joven. Fui criado como budista, así que... Sabes, yo no era realmente un budista practicante ni nada por el estilo. Probablemente durante algunos años de mi infancia tuve una rutina con ello. Soy manchiniano de corazón. Trabajo dentro del sistema penitenciario, por lo que soy un alto directivo del Ministerio de Justicia. Entonces creo que siempre he tenido esa relación con Dios. Siempre lo he conocido, pero la vida y las experiencias simplemente me sacaron de él y de su presencia. Soy hijo de un pastor, así que literalmente nací en él. Y realmente no entendía el concepto de tener que entregar mi vida a Cristo. Y así entregué mi vida a Cristo todos los domingos durante un par de años, hasta que llegué a una edad en la que entendí lo que significaba para mí tener una relación personal con Cristo y no estar al alcance de mis padres. Eso fue cuando tenía unos 12 años. Mi nombre es Tom, tengo 19 años. Vengo de Burnley y actualmente estudio periodismo deportivo en la Universidad de Staffordshire. Siento que en aquel entonces no tenía ningún propósito. Ya sabes, había poca satisfacción en lo que estaba haciendo. Sabes, cada fin de semana bebía mis penas, salía, perseguía las cosas equivocadas.
Ya sabes, estaba persiguiendo chicas, drogas, cosas así. Era simplemente el tipo de vida completamente equivocado para vivir. Llevo viniendo al CRC Manchester desde hace unos 2 años y medio. Mi vida antes de conocer a Jesús, diría yo, es muy típica de lo que esperarías que fuera un adolescente. Normalmente salía a beber, a salir de fiesta, ya sabes, a hacer cosas que técnicamente no deberíamos hacer. Yo también diría que estaba un poco perdido. En 2021, CRC Manchester consiguió una nueva sede en Ormston, Manchester, experimentando un crecimiento notable. Han plantado nuevas células en el hogar, lograron un récord de asistencia los domingos y tienen planes emocionantes para el futuro, incluido un próximo evento. Encuentro en noviembre y el lanzamiento de su escuela bíblica en octubre. También están a punto de adquirir un edificio de iglesia multifuncional con potencial para un auditorio de 1.000 asientos, que lo ocupará a partir de febrero de 2024. Una oportunidad sobrenatural para el avivamiento en Manchester y sus alrededores. Estaba 1000% seguro de que este es el plan de Dios. Esto va a funcionar. Que Manchester es el lugar y que vamos a ir y tener pleno dominio en esa ciudad en particular. Y la vamos a usar como plataforma de lanzamiento. También a otras ciudades del norte de Inglaterra. A medida que las personas de la comunidad responden al mensaje y comienzan a involucrarse con la iglesia, se convierten en plántulas, nuevos creyentes que necesitan apoyo y guía. La iglesia brinda alimento espiritual, educación y apoyo para ayudar a que estas plántulas echen raíces y prosperen en su camino cristiano. A medida que cada pastor se capacita y equipa en CRC Londres, se hace evidente que cuando se sigue el modelo y se aplican diligentemente los principios, la iglesia experimenta crecimiento, independientemente de la geografía, la cultura o cualquier otra distinción física. Es el hecho de que hacer discípulos, hacer que las personas se conviertan en seguidores de Cristo, y eso es luego ser un evangelista, extender la mano a su mundo, ser una persona de oración, ya sabes, ser una persona generosa, un dador, un diezmador. Es algo que hace que una persona deje de vivir para sí misma y viva para la gloria de Dios. No esté atada en esas áreas. Y luego la persona que no debe involucrar a todos, hacer que el talento de todos sea compartido en la célula hogareña y en la iglesia. Las personas no involucradas no alcanzan la madurez espiritual. Así que uno de los planes es involucrar a todos. Entonces, cuando comenzamos CRC Edimburgo, lo principal que tenía que mantener y mantenerme fuerte es que la fidelidad siempre funciona. Quiero decir, siempre le digo al equipo aquí en Edimburgo que no puedo hacer lo que nunca me enseñaron a hacer. Solo puedo hacer lo que me han enseñado a hacer. Y en Londres nos enseñaron el ADN de la CRC. Lo pillé allí bajo el liderazgo del pastor Tabo. Cuando llegamos a Edimburgo no estaba intentando reinventar la rueda. No fui en mi propia misión para tratar de resolver las cosas. Lo que hacemos funciona. Funciona en Sudáfrica. Funciona en Australia. Funciona en Europa. Funciona en el Reino Unido. Y creo que ahí es donde he sido lo suficientemente inteligente como para mantenerlo simple, ceñirme a lo básico y ser fiel en lo que te han enseñado. En última instancia, eso es lo que Pablo le dijo a Timoteo. Yo siempre he creído firmemente en ese principio. Si eres fiel con lo que te ha sido transmitido, tiene que funcionar y ha estado funcionando. Puedo ver algo muy importante, que es la expectativa que la gente espera, porque somos una iglesia de avivamiento cristiano. Entonces tenemos en nuestro ADN un avivamiento que esperamos, un avivamiento que queremos traer avivamiento, y las personas y los hogares en la iglesia esperan que las cosas cambien, y que las cosas cambien. Sucederá que Jesús cambiará la vida de las personas. Así que las expectativas son una parte enorme de nuestro ADN y de los principios que nos muestran que podemos llegar más lejos. A principios de 2019, la iglesia en Polonia se plantó en 2 lugares, Cieszów y Bielczorków, con los pastores Michał y Silvia Staniszewski. La primera vez que el Señor nos habló de plantar la iglesia fue literalmente unos meses antes de que fuéramos a Polonia. Estuvimos en el Reino Unido durante unos 14 años. Estábamos sirviendo en CRC Londres, así que nunca pensamos en regresar a Polonia. Y luego, cuando empezaron a suceder cosas en Polonia, cuando hicimos eventos con el pastor Tabo en Polonia, después de uno de los acontecimientos, el Señor nos habló y a los pocos meses ya estábamos en Polonia. CRC Polonia ha experimentado un crecimiento notable durante el año pasado, incluido un aumento en las ventas de viviendas,
en particular una de rápida expansión en Varsovia. Su número total de miembros también ha aumentado significativamente. En abril de este año, hicieron la transición a un nuevo lugar de 300 asientos, mejorando su espacio anterior de 100 asientos. Los encuentros en Sesov y Katowice con el pastor Tavo en octubre de 2022 dieron lugar a casi un centenar de salvaciones, acompañadas de una asistencia récord. Los campamentos anuales de las iglesias de Polonia han tenido un impacto profundamente positivo en la comunidad, fomentando la unidad y ofreciendo poderosas predicaciones, oraciones y reuniones impactantes, lo que ha dado como resultado numerosos testimonios y avances. Nazywam się Alicja, mam 18 lat i zanim Conocí a Jesús y mi vida estaba llena de vacío. tak naprawdę Viví sin un objetivo específico. Soy Julian y soy presentador de redes sociales. Llevo 7 años en la iglesia. Antes de Navidad estaba luchando contra la depresión. Tenía un vacío en mi corazón y no sabía por qué estaba aquí en la tierra. Incluso tuve pensamientos suicidas. Estaba buscando a Dios. Yo era uno de los mayores egoístas que he conocido. De hecho, me gustaba la fiesta y era adicto a la pornografía. Antes de conocer a Jesús, sabía que tenía un vacío en mi corazón. No sabía por qué y lo llené de varias cosas. My life before meeting Jesus, I won't say it was completely mess, but I can say that it was empty. Porque siempre buscaba la atención de la gente. Así que siempre quise tener una novia, una esposa y pasar tiempo juntos. Tener a alguien que pudiera ser el centro de mi vida. Entonces la gente era muy importante para mí y lo que pensaban de mí. Así que siempre intenté hacer lo mejor que pude para que mis amigos pensaran bien de mí. Puedo decir que tuve una vida muy agradable y sin preocupaciones, pero por dentro me sentía solo. Tuve crisis emocionales. Sentía que nadie me entendía, aunque tenía muchos amigos. Era una persona muy sociable, pero todo el tiempo me siento vacío. Tuve problemas de salud e incluso me dijeron que no podré tener hijos. Desde las etapas iniciales de ser como plántulas, crecer hasta convertirse en plantas pequeñas, y finalmente madurar hasta convertirse en árboles robustos, el viaje de cada miembro está firmemente arraigado en el proceso del discipulado. Cuando se imparte el ADN espiritual correcto, los individuos pasan de ser meros sirvientes a abrazar plenamente su papel como hijos e hijas queridos dentro de la familia espiritual. Esta transformación es evidente e implica un sentido de propiedad y un profundo sentido de pertenencia a medida que se convierten en miembros integrales del hogar espiritual. Creo que el lugar donde vemos la transición es cuando ellos mismos tienen un hijo, cuando ellos mismos tienen una hija, cuando ellos mismos tienen un hijo en Cristo. Sí, es eso. Entonces se convierte en... Está bien, pero estoy haciendo esto solo porque sea lo correcto o porque me dicen que lo haga. Hago esto porque creo que esto va a cambiar la vida de alguien. Lo que descubrí en los últimos 7 años es que la gente muchas veces viene a la iglesia, se quedan aquí por un tiempo, pero nunca hablan de nuestra familia y nunca hablan de que la iglesia es nuestra. Entonces siempre hablan de esa iglesia o de ese pastor o de ellos. Y eso fue definitivamente algo que noté cada vez que alguien tomó la decisión de plantarse y pasó de ser un alto a un hijo. Su confesión comenzó a cambiar. Y luego, en segundo lugar, un indicador muy clave es la participación financiera. La Biblia dice que donde vaya tu tesoro, tu corazón lo seguirá. Y mucha gente no se involucra financieramente. Lo que me dice que todavía hay algo que todavía no han captado, o con lo que aún no han hecho las paces, porque recuerdo que en Londres, cuando me involucré, inmediatamente me involucré con mis finanzas porque creía que esta era mi casa, creía que esta era la iglesia en la que Dios me plantó, quería aportar mi contribución a este ministerio, y eso nuevamente es un indicador clave. Obviamente hay algunos elementos que permiten saber si el corazón de alguien está unido a la visión. El lenguaje obviamente surge de la abundancia del corazón. La boca habla. Entonces cuando la gente dice, ya sabes, eso es lo que hacen en esa iglesia, o ese es tu pastor, obviamente es alguien cuyo corazón no está dentro. Cuando dicen, nosotros, esta es mi iglesia, mi pastor, obviamente es una gran indicación de que su corazón está conectado, involucrado. Porque, ya sabes, estamos hablando de hijos. ¿Qué es un hijo? Un hijo es alguien que forma parte de la familia y que asume la responsabilidad y se apropia. Entonces esta es mi iglesia. Entonces mi energía, mi tiempo, mis finanzas, mis recursos serán utilizados y canalizados hacia esta casa. Y eso a su vez va a hacer que esta casa sea mejor porque soy hijo. La dejo mejor que cuando la encontré.
La gente entonces, al traer sus corbatas y sus ofrendas, eso es una señal porque lo traen al almacén. Así cuando un miembro está en la iglesia, pero también en otros lugares. La Biblia dice: donde está tu tesoro, está tu corazón. Entonces tu corazón estará allí. Entonces, obviamente, Dios nos ha dado algunos mecanismos, pero también es una indicación de que cuando nuestra ofrenda se lleva al alfolí, declaramos que este es mi alfolí. Y cuando la gente trae gente a la iglesia, porque es como si estuviera mostrando que, mira, esto cambió mi vida, mira, va a cambiar tu vida también. Te va a encantar este lugar, lo vas a disfrutar. Entra aquí, ven y mira. Es muy importante como hijo, como hija de la casa, estar involucrado en la iglesia, en la célula del hogar, en la vida de oración, estar involucrado en la iglesia, servir en la iglesia. Como hijo estás asumiendo la responsabilidad de la casa, así que no puedo imaginar a alguien como hijo o hija de la casa y no sirviendo en la iglesia. Y sobre todo, dar, ser donación financiera, no solo dando tu tiempo, sino también tus finanzas. Tienes que construir la casa de Dios a través de tus finanzas. Y entonces definitivamente puedes sentirte parte de la casa porque estás dando tu vida, tus finanzas, para la casa del Señor. Todas estas son señales. Y cuando la gente va creciendo, porque florecen los que están plantados en la casa. Entonces, si las personas no están creciendo espiritualmente después de un año, puedes preguntarte: ¿está tu corazón realmente conectado con esta casa? ¿Estás plantado? Porque cuando echas raíces y permites que la palabra te riegue, y siembras tus semillas, y haces lo que sabes que hace una persona del reino, experimentarás crecimiento. El Espíritu Santo no os dejará donde os encontró. Cuando empiezan a dar y no a dar, ya sabes, porque tienen que hacerlo, sino porque quieren, y han captado el principio de dar y que es su casa. Y luego también diría que otro principio para mí es cuando empiezan a servir y lo hacen de una manera que no es lo que les dices que hagan, sino que se preocupan por lo que hacen y se apropian de su casa, de su familia. Ser hijo o hija de la casa es evidente en tu comportamiento y en cómo influyes y disipulas a los demás. Esta transformación es evidente. Y como dice el refrán, la autenticidad irradia de ti sin esfuerzo. Una verdad y un amor del que otros darán testimonio. Realmente aprecié su amor de alguna manera por mí y por la verdad de Dios. Qué tan importante es para nosotros ser plantados en una iglesia. Entonces lo que resonó en mí cuando conocí a esta pareja que nos invitó a la iglesia fue el fuego. El fuego de Dios ardía dentro de ellos, y había tal deseo de ser pescadores de hombres, y habían estado orando por mí y mi familia, y reconocí el poder de Dios y la mano de Dios a través de esta relación. Divinamente Dios estaba obrando. Lo que era diferente entre él y otras personas que conocí en la iglesia era la coherencia en el sentido de que a todos realmente les encantaba servir a Dios. Jonathan, él, ya sabes, cuando finalmente comencé a asistir a la celda en casa con regularidad y finalmente comencé a caminar con él fue el tipo que me discipuló. Entonces, una vez estábamos en la calle y vimos a este tipo que habíamos querido ver desde hacía mucho tiempo. Y él dijo: vamos a imponerte las manos y orar por ti. Y nos quedamos en la calle, y poniéndole las manos a este hombre, orando por él. Y yo estaba pensando, ¿qué está pasando? Fue así. Nunca había experimentado algo así, donde la gente realmente leyera algo de la Biblia, y luego lo representara en la vida real. Cuando comencé a trabajar con Mark hace 7 años, él era una figura muy tranquila, muy amable en sí mismo. Y luego vi el cambio a lo largo de los años, y el cambio ocurrió cuando me mencionó que asistía a la iglesia. Y entonces pude ver este gran cambio en su vida, esta confianza en él, este tipo de sentido de liderazgo y guía. Es simplemente una voluntad de mostrar amor y ayudar a otras personas. Supongo que lo principal que marcó la diferencia fue que ella estaba sirviendo en la iglesia y que nos invitó a ir a la iglesia. Así que no conocemos a mucha gente que haya hecho eso. De hecho, para ser honesto, creo que Tana fue la primera persona que conocí que servía en la iglesia e hizo un esfuerzo activo para invitarnos a mi esposa y a mí, incluso a mí. Y Luis era esa persona que siempre estuvo ahí. Y, ¿sabes? Se tomó su tiempo para realmente modelar quién Cristo lo había creado para ser. Y fue hermoso verlo vivir eso. La persona que me invitó era muy diferente a la mayoría de las personas. Era tan apasionado y cómo hablaba y lo educado que era. Lo educado que era y cuánto respeto me mostraba, a pesar de que nunca lo había conocido antes. Creo que la amabilidad de esa persona y más, ya sabes, no se preocupaba por lo que había para él,
sino más bien por lo que había para nosotros. Y era alguien que estaba constantemente en mi caso, en lugar de simplemente una pequeña iglesia invitada. Es como, mira, necesitas hacer esto. Estas son las razones. Él había pasado por caminatas similares a las que yo había pasado en el pasado. Así que él no es solo un cristiano que ha sido criado en la iglesia. Alguien que ha pasado por pruebas y tribulaciones en el pasado. Eso es, ya sabes, cuánto había cambiado su vida. Simplemente dijeron, nos gustaría invitarte al encuentro. No sé qué fue, creo. Es como un par de días antes le estaba diciendo a mi amigo que creo que necesito ir a otra iglesia. Y luego al día siguiente me encontré con estos dos muchachos y pensé, Dios tiene un plan para mí aquí, ¿sabes? Noté que esta persona me habló de su relación con Jesús, que realmente tenía. Ella me contó lo que Jesús hizo en su vida, cómo cambió su vida. Conocemos a mi amiga desde hace mucho tiempo, y ella empezó a hablar sobre el Dios vivo, con quien puedes tener una relación. Vi cuánto le importaba. Vi que ella solo quería lo mejor para mí. En 2022, la iglesia de Durham se plantó como una extensión del campus de CRC Londres. Estamos emocionados de ver el crecimiento de esta congregación hasta convertirse en una iglesia local próspera. Realmente no tenía ganas. Pensé que siempre estaría en Londres. Luego un viernes por la tarde, el pastor Zabo tuvo un encuentro en Manchester y me llamó alrededor de las 3 de la tarde y me dijo, parado aquí en Manchester, siento que necesitamos otra iglesia en el norte. Y dije, bueno, será una buena idea. Pero él dijo, bueno, creo que tal vez tú y Enzo deban irse. Y no lo hice, no me di cuenta. Bueno, yo mismo no pensé, pero me dijo que fuera a hablar con Anso, mi mujer, y le dijera que nos llamó y nos dijo que nos fuéramos. Y cuando fui a decírselo a Anso, ella dijo que tenía una palabra una semana antes sobre la escritura que dice, ¿quién irá por mí? ¿A quién enviaré? Y entonces lo supimos. A lo largo del año, CRC Durham ha crecido constantemente, estableciendo nuevas células locales, aumentando la asistencia dominical y logrando una participación récord durante el reciente domingo de puertas abiertas. Esta iglesia está difundiendo efectivamente el amor de Jesús en la comunidad local. Sí. Soy de Newcastle o Gateshead. Mi vida antes de conocer a Jesús, maníaca, ansiedad, deprimida, preocupada, asustada. En mi vida antes de conocer a Jesús, estaba involucrado en la multitud equivocada. Me gustaba el crimen y cosas así. Tuve algunos periodos en la cárcel. Bueno, mi nombre es Kate y trabajo como limpiadora por cuenta propia, pero vivo sola con mis 3 perros. Creo que en realidad era simplemente avanzar con dificultad en tu propio pequeño mundo. En cuanto a mí, soy originario de Sheffield y bebía todos los años. Sentía que solía estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y que la policía me mataba y me arrestaba. Y también tenía muchos problemas de salud mental, ya sabes, a través de mí, parte de mis propias acciones y esas cosas, ya sabes, sentirme suicida y cosas así. Pero ahora me siento bien. Una planta o árbol maduro da frutos. Y en el contexto del crecimiento y la plantación de iglesias, esto implica empoderar a los miembros para que se conviertan en líderes, sirvan a su comunidad y discipulen activamente a otros, capacitándolos para ganar sus mundos para Jesús. Pero los frutos solo pueden aparecer y crecer una vez que se ha transferido el ADN correcto. No se puede establecer el ADN o corregir el ADN en otro miembro si ese no es primero en un líder o en alguien que está discipulando y caminando con una persona. Entonces estamos hablando de tener el ADN correcto en una iglesia. Eso significa que necesitamos tener el ADN correcto en nuestro liderazgo. Eso significa que ahora necesitamos impartir ese ADN al liderazgo. Así que es importante como líder, así como para mí como pastor, tener el ADN correcto en mí. La verdad es que solo puedes reproducir lo que eres. Y con la multiplicación de iglesias, la multiplicación de células domésticas, es vital que tengas la cultura correcta, el ADN correcto, los cimientos correctos. Incluso cuando llegamos a Edimburgo, eso fue algo a lo que nos enfrentamos mucho. ¿Realmente creemos en lo que creemos? Mucha gente piensa que plantar una iglesia es simplemente hacer lo que quieras, pero Dios nos llevó a un viaje. Estábamos en un viaje de 12 o 15 años en Londres, preparándonos para lo que Dios quería hacer aquí en Escocia, y los cimientos eran sólidos, y no llegamos aquí con el carácter alterado.
Sabíamos lo que teníamos que hacer. Simplemente nos ocupamos de hacer lo que teníamos que hacer. Y esa es la forma en que se puede reproducir. Lo mismo ocurre cuando plantamos iglesias, plantamos más células hogareñas. Es clave asegurarse de tener un liderazgo fuerte que no hable de cualidades físicas. Estoy hablando de cualidades espirituales. Tienen un carácter fuerte. Son personas que pueden seguir instrucciones básicas. Alguien que puede replicar y reproducir lo que les han enseñado. Porque si puedes hacer eso y el ADN se construye fuerte, solo será una cuestión de cuándo y la siguiente planta, y la siguiente planta, y la siguiente planta, y la siguiente planta tendrán éxito porque la base está bien. La fecundidad es algo que cuando nos conectamos con Dios, es parte de nuestra... Eso es lo que somos. Cuando Dios nos creó, dijo, fructificad y multiplicaos. Por eso estamos llamados a dar mucho fruto. Es importante que seamos fructíferos, que estemos conectados, que permanezcamos conectados con Dios, porque el fruto producirá su propia especie. Entonces el ADN de un individuo es muy importante. Y lo ves en la gente. El ADN es vital, y hay un dicho famoso que dice que la práctica no hace la perfección. Es la práctica perfecta la que hace la perfección. Entonces repetición, repetición, repetición. Se trata de asegurarnos de que todos, aquellos que plantan células hogareñas, iglesias, aquellos que están capacitados en liderazgo, hagan bien lo básico, que se convierta en una segunda naturaleza para nosotros. Somos totalmente naturales con lo que estamos llamados a hacer. Nuevamente, solo puedo decir que cuando llegamos aquí, había mucho conflicto y mucha confrontación, y muchas cosas que intentaban desviarte de lo que te enseñaron. Entonces, si esas cosas no se solidifican en ti, es muy fácil transigir y perder el ADN que Dios nos inculcó para que esto sea un éxito. Tenemos un trabajo increíble y grandioso por delante aquí en Ámsterdam, los Países Bajos y Europa. Sí, para ver nuestras ciudades, nuestras naciones salvadas, para ver a Europa salvada. Y a veces puede convertirse y sentirse como un obstáculo muy grande. ¿Dónde empiezo? Y realmente comienza con cada uno de nosotros, teniendo un ADN, una cultura en nuestro corazón que Jesús plantó en nosotros y que cultivamos como CRC. Y es que cada uno llegará a uno. Es muy importante implementar en los corazones de las personas el ADN correcto, porque queremos construir una base sólida. Queremos producir células domésticas saludables para tener una iglesia saludable. De la misma manera que hicimos aquí en Polonia con esta primera célula local, implementamos el ADN correcto. ¿Qué es la CDN? Tienen un espíritu de avivamiento. Hay fuego ahí. Hay un espíritu de oración. Aquí estamos llenos de propósito, que ganamos el último. Ya sabes, tenemos atributos muy claves que son todos atributos del reino. Quiero ser parte de hacer discípulos. Y ese ADN en nosotros, si lo cultivamos, y si somos capaces de compartirlo con una persona más, uno se convertirá en todos. Y creo que veremos nuestras ciudades y nuestras naciones, y este continente de Europa y el Reino Unido, salvos en Jesús. Nombre. Entonces, para producir crecer es muy importante implementar en las personas el ADN correcto. Y así es como empezó todo en Polonia, porque tenemos una célula de origen, 5 personas, así que implementamos el ADN correcto en sus corazones. Entonces tienen corazón para acercarse a la gente, construir una célula hogareña, concentrarse en las leyes, involucrarse, hacer discípulos, llegar a ser discípulos, servir en la iglesia, dar, y todas estas cosas producen otra célula hogareña. Y esta otra célula local produce otra célula local. Y así es como empezó en Polonia. Si queremos ser eficaces para el reino, no es la forma en que la CRC hace las cosas. Es una manera del Nuevo Testamento de hacer las cosas. Por eso necesitamos ser líderes del Nuevo Testamento. Necesitamos mirar a los apóstoles y los discípulos, y en última instancia a Jesús, y cómo ministró Él, cómo ministraron ellos, qué tenían en ellos. Porque al final del día, tenemos que caminar lo más cerca posible de los primeros días de la iglesia. Porque la Biblia dice que el reinado postrero será mayor que el reinado temprano. Entonces, si nosotros, a través de la palabra y el Espíritu Santo, podemos caminar lo más cerca posible del ADN de nuestro Señor y sus discípulos y los primeros líderes de la iglesia, creo que podemos hacer grandes cosas y luego podremos establecer efectivamente ese ADN. La fecundidad se demuestra a través de las vidas transformadas de los nuevos creyentes,
y la calidad de los discípulos realizados. No hay recompensa que se pueda comparar. Bueno, si necesito elegir entre una iglesia que está explotando en número, eso significa que algunas personas vienen a la iglesia, o una iglesia que está creciendo en el conocimiento de Jesús y sus caminos, y tiene un número más lento pero discípulos más enfocados. Tengo que elegir la última. Todos los días elegiré este último. Siempre elegiré el discipulado antes que la membresía. Al final del día Jesús dijo: edificaré mi iglesia. Necesitas hacer discípulos. Entonces, al final del día, el fruto de mi vida no es producir pastores famosos o personas que estén ahí para el espectáculo. El fruto de mi vida es producir un discípulo aún más dedicado que yo a Jesús y al reino. Entonces, en diciembre del año pasado tuve un accidente automovilístico. Y Luis, la persona que me invitó a la iglesia, también estaba en el auto y fuimos atropellados por un conductor ebrio. Y Luis lamentablemente falleció. Y yo sufrí algunas heridas realmente graves. En realidad no fue hasta que llegué a CRC que realmente sentí un crecimiento sobrenatural en mi viaje con Jesús. Todo se transformó y cambió cuando, tal vez me estoy precipitando, pero cuando llegué a CRC, entonces entendí y gané una relación con Cristo y entendí por qué. ¿Qué es estar con Cristo? Entendí que mi relación con Dios creció y luego las cosas cambiaron a partir de ahí. En los 2 únicos años que estuve aquí, pude ver un cambio masivo en mi vida y el fruto que ha surgido de mi vida y de lo que Dios ha hecho por mi familia. Algo de lo que probablemente no me di cuenta incluso antes de venir a la iglesia. Así que sí, simplemente amo este lugar y no me gustaría irme de él. CRC ha cambiado mi vida desde ese momento. Me sentí realmente atraído por CRC. Puedo llegar a serlo y siento que Jesús, el Espíritu Santo, ha venido a mi vida en ese momento. El regreso a Jesús ocurrió a través de Christian Revival Church. Encontré al Espíritu Santo de nuevas maneras. Mi esposa encontró al Espíritu Santo de nuevas maneras. Hemos visto dones espirituales liberados en nuestras vidas y a través de ellas. Y nos ha llevado a un lugar donde surgió una visión, una palabra que Dios me dio a los 17 años sobre el propósito de mi vida y la visión para mi vida. Ha vuelto a la vida a los 37 años y me ha llevado de nuevo al camino con Jesús, hacia donde Él quiere que vaya para salvar mi vida. No puedo negar los testimonios de que, ya sabes, eso me ha pasado. Y con solo estar aquí, Dios ha transformado mi vida. Hija mía, llevo 15 años orando por ella para que conozca a Jesús, para que lo encuentre y tenga un encuentro con el Espíritu Santo. Y Él respondió a mis oraciones cuando ella vino aquí a CRC Edimburgo. La forma en que la iglesia se unió a mí, a Luis, a la familia, como a la familia de Luis, no se parecía a nada que hubiera visto. ¿Sabes cuando suceden cosas en tu vida? Pero tienes la seguridad de que hay un panorama más amplio. Hay un plan más grande en marcha. Por eso todavía estoy aquí, porque hay un plan más grande en marcha. Conocí a mi futuro esposo aquí, y nuestros propósitos están divinamente alineados. Sabes que te das cuenta de que no puedes hacerlo solo. Y me di cuenta de que no podía pensar en el camino hacia la respuesta y hacia Dios. Sabes que no es una aventura intelectual. En algún momento tienes que hacer un acto de fe. Y la pregunta era, ¿dónde está tu fe? ¿Está en las obras del hombre o está en Dios? Y fue en ese momento que me arrodillé y pensé, ya sabes, lo veo. La forma en que Dios responde a tus oraciones es siempre mucho más de lo que podrías esperar o soñar. Entonces supe que algo estaba pasando aquí. Y cuando realmente vine aquí, fue como si Jacob hubiera encontrado la casa de Dios en Génesis 28, donde colocó la piedra en el suelo y soñó con el cielo abierto y los ángeles moviéndose arriba y abajo. Y sabemos que cuando nos encontramos con eso, ahí es donde está Jesús, y eso es lo que está pasando aquí. Luego, cuando encontré a Jesús, llenó todos los espacios en blanco de mi vida. Todo empezó a tener sentido, todo encajó en su lugar y todo empezó a ir hacia arriba para mí. Cuando conocí a Jesús, supe que Él tenía un plan para mi vida y que tenía muchos más planes para mí antes de que el mundo fuera creado. Y encontré mi objetivo. Estaba buscando a Dios, lo estaba buscando.
Estaba en la noche de adoración y lo estaba adorando. Y un día después descubrí que estoy sanado. Jesús me sanó. Y fue hace casi 8 años. Y ahora todo está bien. Y soy madre de una hermosa hija. Cuando conocí a Dios por primera vez, entendí que no necesito agradar a la gente. Solo necesito venir a Jesús y Él me aceptará tal como soy, porque Él me eligió antes de que yo lo eligiera a Él. Lo que me hace sentir más orgulloso de mi iglesia y de la gente es cuando veo que la gente viene de cierta manera. Tal vez se vean de cierta manera, sus circunstancias de cierta manera, espiritualmente, físicamente, lo que sea, y luego vienen, se encuentran con Jesús, siguen los principios, siguen el camino del discipulado, son plantados en una célula hogareña, y luego sus vidas se transforman. Se convierten en sirvientes, líderes de células domésticas. Para mí, lo que más me alegra es ver cómo cambia la gente. Lo que más me alienta es que las vidas de las personas cambian para que podamos ver vidas cambiadas, familias cambiadas por la eternidad. Ver crecer y expandirse sus vidas, ver crecer sus finanzas, crecer sus donaciones, crecer su relación con Dios, crecer su mundo. Quiero decir, eso es alentador. No hay nada más alentador que estas cosas. Ver personas que estaban perdidas ahora encontradas. Ver personas que tienen enfermedades ser sanadas. Eso es alentador. Realmente estamos viendo personas de todos los ámbitos de la vida, de todos los países que viven en Ámsterdam y los Países Bajos, es decir, de todas las culturas, de todas las razas, de todas las edades, que vienen a la iglesia y luego descubren que están enamorados de Jesús y enamorados de la iglesia, y cómo Jesús realmente hace a todos uno, que no hay ni judío ni griego, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, sino que todos hemos llegado a ser uno en Cristo. Eso para mí un domingo en una celda de casa cuando los veo como si Jesús realmente estuviera aquí, porque nos hemos convertido en uno. Y eso solo es posible con Él. Pablo también lo dijo, que nuestra recompensa son las personas. Ver a las personas crecer, ver cómo se transforman sus vidas, ver a las personas encenderse, ver a un líder progresar y avanzar hacia lo que Dios los ha llamado. No hay mayor recompensa que esa. Quiero decir, ese es el negocio de la iglesia. Se trata de personas. Se trata de la transformación de las personas. Obviamente celebraremos cada salvación. Damos gracias a Dios porque cada año podemos ver personas salvas. Pero no hay nada que nos haga quedarnos como pastores, como ver qué les puede pasar a las personas, cómo llegaron, y 2, 3 años después, qué será de ellos cuando sirven a Cristo. Tenemos muchas personas que están entregadas a Jesús, y estoy muy orgulloso de ellas. Gente trabajadora, tienen espíritu de avivamiento, el mismo espíritu que vi en CRC Londres, el mismo espíritu está aquí en CRC Polonia, ganando a los perdidos a cualquier costo, construyendo una iglesia en muchos lugares y manejando las redes. A medida que un árbol madura, sus raíces se profundizan, fortaleciendo su fuerza y anclándolo de forma segura para soportar las tormentas de la vida. Nada ni nadie podrá arrancarlo ni desplazarlo. Tal firmeza es el resultado de un discipulado adecuado que nutre a los miembros hasta convertirlos en hijos e hijas maduros, inquebrantables en su fe y dispuestos a sacrificarse por la causa del reino. Es una especie de comprensión abrumadora de que Dios me ha plantado aquí. Realmente creo que todavía queda mucho trabajo por hacer en Escocia. Creo que Dios quiere traer de nuevo un avivamiento en este lugar, en esta nación. Puedo ver el Espíritu de Dios moviéndose. Puedo ver cómo se transforman las vidas de las personas a mi alrededor. Y no importa lo que venga en mi contra, sé que Dios nos ha plantado a mí y a mi familia firmemente aquí en CRC Edimburgo. Y entonces no hay ningún lugar donde preferiría estar porque sé que fui salvo aquí. Fui lleno del Espíritu Santo aquí. Estoy aprendiendo a crecer aquí y ser discipulado aquí. Y el cambio en mi vida lo hay. ¿Por qué iría a otro lado? Porque aquí es donde hemos visto un crecimiento exponencial en cada uno de los miembros de mi familia. Lo que se enseña aquí no se parece a ningún otro lugar en el que haya estado ni a nada que haya visto. Y es poderoso, único y hermoso. Quiero que esto se difunda. Quiero que esto se extienda por todo el mundo, porque creo que es la solución a todos los problemas del mundo. Estoy plantado en esta iglesia porque Dios me envió aquí. Esta es mi tribu y me quedaré aquí. ¿Sabes? Este es el lugar donde Dios me plantó.
Es un lugar donde creceré, donde floreceré y daré frutos. Todavía estoy plantado en la iglesia porque Dios me ha tocado y quiero que otras personas experimenten lo mismo. Creo que Dios me puso en CRC por una razón, porque ahora estoy trabajando en los medios para CRC Durham y con ellos porque lo estoy disfrutando. Y creo que estaré allí por mucho tiempo, por un tiempo, por la eternidad, creo. Sé que Manchester es para mí. Sé que esta ciudad va a ser tomada. Sé que CRC es mi hogar, mi iglesia. Quiero ser parte de hacer de este el hogar de otra persona. Ayudar a otra persona que ha luchado contra el suicidio, que ha pasado por un trauma, que ha sentido que no pertenece a ningún lado. Bueno, en realidad sí lo eres, perteneces aquí y este es tu hogar. Y por eso sigo aquí, porque creo que estamos aquí para ganar la última. En mi vida, si ese es el costo, que así sea. No puedo imaginarme estar en ningún otro lugar. Ya sabes, alguien me habló una vez de una oportunidad en otro lugar. Ya sabes, donde no existe la CRC. Sí. Y yo dije, no me quedo ahí. No, ya sabes, porque siento que encontré una familia aquí. Me encanta cada parte de esto. Me encanta entrar y ver a toda la gente increíble aquí. Hablar con gente increíble, ya sabes. Simplemente escuchar lo que tienen que decir. No se trata solo de mí, no se trata solo de mi propósito, sino que mi propósito encaja en el propósito más amplio de construir el reino de Dios. Y en CRC me enseñaron cómo hablarle a la gente acerca de Jesús. Dus ik heb gebeden voor een kerk. Ik heb gebeden om mij terug te brengen van waar ik eerst was, voordat ik de kerk überhaupt verliet. En ik ben hier omdat God me heeft gezegd. Está muy claro que tengo que estar aquí, así que me quedo aquí hasta que escuche algo diferente de él. Todavía estoy en CRC porque amo a Dios y amo a las personas. Por eso amo a la iglesia y quiero compartir lo que experimenté en mi vida con los demás, especialmente con la generación más joven. Mi corazón es que los jóvenes de mi edad no tengan que luchar como yo. So when we talk about fruit, for some people might be in CRC London for the last 2 years. Y tal vez no hayas visto mucho crecimiento. No lo sé, espero que lo hayas visto, pero podrías mirarlo y pensar que no hemos hecho mucho. Pero hay que mirar 20 años de dónde venimos y los campus que tenemos ahora. Una iglesia se convirtió en 5 iglesias en Londres. Una iglesia se convirtió en 5 o más iglesias en Europa. Es necesario mirar el ámbito más amplio de las cosas para ver el fruto. Y como dije, el fruto de una iglesia es otra iglesia. El fruto de un campus es otro campus. Cuando decimos que se trata de calidad y no de cantidad, eso no nos da a nadie el derecho de jugar esa carta cuando marcamos nuestros objetivos. Y cuando te vuelves religioso dices, bueno, pero todo es cuestión de números. Al comprender el discipulado y la multiplicación de uno mismo, los números se vuelven inevitables. Porque si cada iglesia en esta nación y cada miembro de cada iglesia en esta nación simplemente se duplican una vez al año en la vida de un incrédulo, tenemos un gran problema numérico como iglesia de Jesús. Si podemos lograr eso, entonces la iglesia explotará. Así que es muy fácil para la iglesia de Jesús apoderarse de esta nación. Es realmente fácil para nosotros como ICR, solo una iglesia, una sola iglesia, apoderarnos de una ciudad si cada una de las personas en nuestra iglesia está tan comprometida a ser discípulos como Jesús lo estuvo a salvar al mundo. A medida que las iglesias en el resto del Reino Unido y Europa están floreciendo, esperamos un crecimiento aún mayor y el establecimiento de muchas más congregaciones en varias ciudades y naciones. ¿Qué traerá un verdadero avivamiento? Bueno, primero que nada, cuando las personas son tocadas por Dios, la presencia de Dios es muy importante. Que la presencia de Dios esté en nuestra iglesia, en los servicios y en las células del hogar. Lo que es otra cosa clave es entonces, después de haber orado, ir y hacerlo, y que cada uno alcance uno, para remendar las redes, la pesca sea grande, para que tengamos en nuestras células de casa una fuerza tal que esté tan junta en el amor de Jesús, que no haya nadie que no quiera estar allí, que atrapemos a cada persona que va a estar allí. Creo que la oración es algo cuyo avivamiento no puede ocurrir sin oración. Por eso estamos orando, iglesia. Tenemos una gran cantidad de personas en nuestras iglesias orando. Entrenamos a la gente para orar. Obviamente ganar almas. Necesitamos alcanzar a la gente. Necesitamos llevar a la gente a la presencia de Dios para que puedan ser salvos y podamos traer avivamiento. Obviamente capacitar a las personas como líderes porque no se puede manejar el crecimiento. No se puede manejar el avivamiento sin personas capacitadas para ser líderes, para guiar a la gente,
para ayudar a la gente y definitivamente para dar. No se puede esperar un avivamiento sin dar financieramente. Bueno, creo que vivimos en una época en la que la cultura se ha vuelto extremadamente despierta, incluso para los cristianos. Y muchas veces la gente hace concesiones en aquello por lo que Jesús murió. Y creo que si queremos un avivamiento, si queremos cambiar de ciudad, debemos permanecer fieles a quienes somos, permanecer fieles a la palabra de Dios. No transigimos con la palabra de Dios. También comunicamos y expresamos fuertemente lo sobrenatural. Pablo dijo: no he venido a vosotros con elocuencia de palabras, sino con demostración de poder. Por eso realmente creo que, como iglesias, es vital que demostremos poder en nuestras reuniones. Cada vez que nos reunimos queremos un ambiente de lo sobrenatural. Es un lugar donde puede suceder lo sobrenatural, donde se tocan vidas, se cambian mentes, y de esa manera el avivamiento continuará. El Espíritu y la palabra, no hacemos concesiones, nos mantenemos firmes en lo que Dios nos llamó a hacer, y comunicamos firmemente de qué se trata el Evangelio, y ministramos por el Espíritu y el poder de Dios, y esa es la manera. El avivamiento continuará. Entonces, el fruto de la iglesia en Londres se ve por la calidad de los discípulos que se hacen en Edimburgo, Manchester, Ámsterdam, Polonia, en nuestro caso India, Pakistán, donde estamos supervisando y trabajando activamente. Nosotros, como miembros de CRC Londres, nos emocionamos cuando vemos personas agregadas en Manchester, en Edimburgo, personas siendo salvas. Nos emocionamos cuando escuchamos nuevos ministerios comenzando en esas congregaciones. Nos emocionamos cuando vemos que adquieren edificios y adquieren equipos que nunca tuvieron, y la gente está aceptando la visión, y la iglesia está adquiriendo su propia identidad en esa ciudad. Ser miembro de nuestra iglesia, todo lo que haces, cada servicio al que asistes, cada persona que invitas, cada discípulo que haces, cada libra que das, todo tu sudor y lágrimas, el resultado de eso no solo se ve en Londres, se ve en otras ciudades, en otros pueblos y en otras vidas, y lo celebramos como iglesia porque la visión se está estableciendo. ¿Y cuál es la visión? La visión es, sí, queremos establecer una iglesia en muchos lugares a nivel nacional e internacional, pero lo que también queremos es tener el mismo ADN, el mismo fuego, la misma mentalidad, la misma pasión, ver a las personas ser salvas y discipuladas. Que suceda no solo en el Reino Unido, sino también en Europa y el resto del mundo. Quiero alentar a las personas a que no solo se concentren en su campus, sean conscientes de que su fecundidad en ese campus nos permite, como iglesia en Londres, establecer más campus y más iglesias, y su fecundidad allí en Edimburgo, Manchester, Ámsterdam o Polonia nos ayuda, colectivamente como la visión de establecer el reino de Dios en los corazones de las personas y crear iglesias que sean vibrantes, dinámicas y en crecimiento. En septiembre de 2020, durante el Vision Sunday, presentamos un ambicioso plan quinquenal para CRC London, que abarca desde 2020 hasta 2025. Nuestro objetivo principal es establecer 12 campus alrededor de Londres, 2 en la ciudad, 4 alrededor de la M25 y 6 dentro de un radio de 100 millas. Más allá de los campus, nuestro objetivo es adquirir nuestra primera propiedad en el área de Londres para un campus de CRC, ampliando nuestra cartera de propiedades. Buscamos ansiosamente un gran avance para nuestro edificio en el este de Londres. Nuestro compromiso se alinea con la visión de la CRC, incluida la plantación de 2 iglesias de la CRC en el Reino Unido, la expansión a Irlanda, la iniciativa pionera en Francia y el establecimiento de 10 iglesias SEASI en la India. Después de 3 años hemos logrado lo siguiente. Nos hemos ampliado con 3 nuevos campus en Londres, Southfields en la City, East Barnet y South Bridgeworth alrededor de la M25. 9 ubicaciones más en Londres son parte de nuestra visión. Hemos plantado con éxito un campus de iglesia en Durham, en el norte de Inglaterra. En 2021, adquirimos propiedades en tierras de cultivo, con el objetivo de restaurarlas a su pleno funcionamiento. La sostenibilidad, desde la agricultura orgánica hasta la energía verde, es nuestro núcleo. También adquirimos una segunda propiedad residencial,
contribuyendo a nuestra cartera en expansión con próximos planes de desarrollo. A veces tengo que pellizcarme por si puedo estar en condiciones de liderar esta iglesia. Como pastor, usted tiene el privilegio de viajar por todo el mundo y estar en muchos lugares, entre muchas personas, en muchas iglesias. Hay grandes iglesias en el mundo. Lo que tengo que decir es que esta es una iglesia especial. Esta es gente especial, porque la iglesia está en constante cambio. Pero la pasión crece constantemente. El compromiso va en aumento. La gente es nueva, la gente es diferente. Entonces, lo que quiero decir es que está cambiando. Está cambiando orgánicamente en todos los aspectos. Vienen nuevas caras, nuevas culturas, nuevas personas, pero quieren cambiar el mundo y se aman y forman una comunidad y están listos para, ya sabes, con solo hacer clic en un botón hacer cosas con excelencia, pagar un precio, hacer cosas que otros cristianos e iglesias no están preparados para hacer. Eso es especial. Eso es muy especial. Eso es raro. Y sobre todo lo que lo hace aún más especial es cuando voy a Edimburgo y encuentro lo mismo allí. Cuando voy a Manchester y encuentro lo mismo allí. Y cuando voy a Polonia y encuentro lo mismo allí. Y voy a Ámsterdam y encuentro lo mismo desarrollándose en todo lo que hay allí, pero desarrollándose en todas estas iglesias. Entonces puedo simplemente decir gracias Jesús, porque me siento como en casa. Puede que sea un pequeño hogar, pero se siente como en casa. Y puedo simplemente alentar a las personas que podrían estar escuchando desde esas congregaciones a no despreciar los días de comienzos pequeños. Recuerde que estuvimos allí cuando éramos pequeños, y sus pastores estuvieron allí cuando éramos pequeños. Y sabemos cómo se sentía en aquellos días. Y sabemos que si sentimos y experimentamos lo mismo en su iglesia en este momento, entonces sabemos que el futuro será el mismo para su iglesia que para nuestra iglesia aquí en Londres, creciendo de 10 a 100, de 100 a 1000, de 1.000 a 1.000. Así que anímense. Eso es emocionante. Es maravilloso verlo. Es un privilegio ser parte de ello. A veces solo necesito pellizcarme y decir: Jesús, no sé por qué me elegiste, pero gracias. Gracias por permitirme ser parte de esto. Captamos el concepto de que el verdadero fruto de una iglesia es el nacimiento de otra iglesia. Sin embargo, es vital tener en cuenta que el objetivo final se extiende más allá de la mera producción de fruta por sí misma. La esencia de la fruta de un árbol no es únicamente para consumo y disfrute. Su significado profundo reside en lo que encapsula la semilla. Así como el ADN de una fruta le permite replicarse según su propia especie. Nuestro enfoque no es simplemente expandir nuestra congregación numéricamente, sino también inculcar el ADN espiritual correcto en cada discípulo, permitiéndoles convertirse en catalizadores de crecimiento. Este concepto se alinea con el deseo de Jesús de tener fruto, porque dentro de él se encuentra el potencial de reproducción. Así como Jesús busca algo más que la apariencia exterior representada por las hojas, también rechaza los meros rituales religiosos y las prácticas vacías. Mientras celebramos con alegría el crecimiento y la multiplicación de nuestras iglesias en Londres, así como en todo el Reino Unido y Europa, también tenemos grandes expectativas para las iglesias que aún no se han plantado. Sabemos que a medida que construimos fielmente la iglesia de Dios y buscamos su reino primero, cada miembro dentro de nuestra congregación, que abarca cada ciudad y nación, llevará la semilla vital que puede impulsar un avivamiento de los últimos tiempos que se extenderá por todo el mundo.